Buenas, bienvenido a un nuevo encuentro para seguir discutiendo y debatiendo sobre todos los temas que están ocurriendo en relación a este proceso de elaboración de esta supuesta nueva constitución. En este segundo programa, bueno, tenemos también con nosotros a Dimas Castellano, politólogo, articulista, nuevamente Boris González Arenas y bueno, Fernando Damaso, también articulista y analista, tiene su blog privado. Bueno, gracias por estar nuevamente y yo quisiera que tocáramos un poco lo que ocurrió para hacer un poco de historia y comparación, lo que ocurrió con la Constitución de 1940. Hace unos días yo veía en la televisión que alguien mencionaba esa Constitución como un rezago y que supuestamente la del 76 se hizo para dejar atrás todos esos rezagos que venían de la pseudo-república, como llaman, y todos estos adjetivos de descalificación. Pero cuando uno se enfrenta a la Constitución del 40, empieza a leerla, sorprende que 80 años después nosotros lo que tenemos es un mal panfleto en comparación con ese texto que se hizo en ese momento y que fue tan injundiosa toda la discusión que se dio. Y uno de los grandes temas que ellos mencionaban era el tema de igualdad ante la ley. No sé si prefieren entrar por ese o iniciar por otro. O sea, para analizar un tema como ese, lo primero que hay es que ubicarse en los derechos en que se sustenta, que plasma cualquier constitución. Y la Constitución del 40 refrenda una cantidad de derechos tan grandes, tan avanzados para su época, sobre las libertades ciudadanas, etcétera, que incluye la igualdad ante la ley, que es incomparable totalmente con la Constitución actual. Y es lógico que sea así y que haya sido así, porque la Constitución del 40 es un consenso, es un acuerdo entre todas las fuerzas políticas existentes en Cuba en ese momento. Y por lo tanto, naturalmente que ahí está reflejado todo, ahí se defendió todos los criterios habidos y por haber, y salió una constitución que, como yo le llamo, era de todos los cubanos. Y por lo tanto la igualdad ante la ley viene plasmada ahí con toda su fuerza. Y se manifestó en el hecho de que después de la Constitución del 40, los partidos en Cuba todos estaban legalizados, desde antes también, pero el Partido Comunista, por ejemplo, hubo épocas en que se le prohibió y exactamente quedan legalizados con las ideas más disímiles, desde las ideas liberales, extraliberales o superliberales, hasta las ideas más suaves de la socialdemocracia, pasando por el comunismo. Y todo estaba presente ahí. Y entonces la primera manifestación de igualdad ante la ley era que los dirigentes de esos partidos políticos tenían la misma posibilidad de estar en un debate público en la televisión cubana, después que empezó la televisión, pero antes en la radio, en la prensa escrita, etcétera. Y ante los procesos judiciales propiamente, pues ahí era mucho más evidente la igualdad ante la ley. No se tenían en cuenta, como se han tenido en cuenta ahora, la pertenencia política a un partido político, a una idea política que sea diferente a la del Partido Comunista, y ya entonces tú dejas de ser ciudadano prácticamente y no te corresponde ningún derecho, aunque esté escrito en la Constitución. Boris, ¿cómo tú ves el tema de la igualdad ante la ley en este caso, lo que ellos están planteando en este nuevo texto? En este nuevo texto tiene un artículo también que está hablando de que todos son iguales ante la ley. O sea, el artículo 5 de la Constitución, que pone al Partido Comunista sobre toda la institucionalidad y el Estado, ya hace que haya sujetos que no son iguales frente a la ley. Pero hay otro gran problema, que es un problema que ha tenido, por supuesto, toda la instrumentación jurídica del castrismo, y es la de cuál es la situación del representante del pueblo frente a los derechos del ciudadano. O sea, el representante del pueblo en la Asamblea Nacional del Poder Popular hasta hoy, no vamos a hablar ahora del sistema electoral, o sea, se elige de una manera espuria, no lo aceptamos como se elige, pero ya cuando está en la Asamblea Nacional del Poder Popular, ese señor tiene que votar por una cosa que se llama Consejo de Estado. Y en realidad lo que está pasando es que de los diputados que elegimos toda la población, en el caso de que los elijamos realmente en algún momento, ahí resulta un grupo que se podrían llamar de superdiputados. Y entonces esos superdiputados han sido llevados a ese nivel, al Consejo de Estado, al margen del ciudadano. Ya eso técnicamente hace desigual al diputado que está en el Consejo de Estado. Los ciudadanos que lo eligieron tienen una superrepresentación
En tanto, los que quedan en la Asamblea Nacional y no pasan al Consejo de Estado tienen una subrepresentación en el órgano político. Por lo tanto, ya esos sujetos, por ejemplo, están diferenciados respecto a la ley. Estamos hablando técnicamente, estamos suponiendo que esos son representantes populares y estamos suponiendo incluso que se eligieron de manera legítima. Nada de eso está pasando en Cuba, pero si vamos a analizar técnicamente, tenemos que analizar lo que está pasando. O sea, los electores del diputado de la Asamblea Nacional están subrepresentados frente al elector del diputado de la Asamblea Nacional que resulta elegido para el Consejo de Estado. Ya ahí no hay igualdad ante la ley. ¿Cómo ves tú este tema, Fernando? Hay una situación que a mí me llama la atención. La igualdad funciona, entre comillas, si respondes a un lineamiento ideológico. Si no estás dentro de ese lineamiento ideológico, no se aplica la igualdad. A mí me llama la atención, por ejemplo, al principio del artículo 3, se dice que la defensa de la patria socialista es un honor y el deber de todos los cubanos. Hay un hecho. La patria es una, la patria no tiene apellido. Martí, antes que Martí, Céspedes, Agramonte, Maceo, hablaban de la patria y lucharon por la patria. No le ponían apellido. Durante la República a nadie se le ocurrió hablar de una patria liberal, de una patria conservadora, más acá, de una patria auténtica o de una patria ortodoxa. Pero es que inclusive durante la etapa insurreccional no se habló de una patria del 26 de julio, ni una patria del Directorio Revolucionario, ni una patria del Partido Socialista Popular. La patria es una. Entonces, cuando a mí me imponen en un artículo que defender la patria socialista es un honor y un deber, yo no lo puedo aceptar, porque me estás cargando una cosa ideológica, uniéndosela a un concepto mucho más universal. Un concepto que es más universal. La patria está por arriba de la ideología. Yo me alegro, Fernando, que tú hayas tocado este punto, porque yo había sacado copia de muchos que conocen el discurso de grado de Ignacio Agramonte, y en ese discurso realmente él plantea conceptos muy claros y sobre los balances que tienen que ver en los poderes, sobre lo que el Estado debe tener competencia para poder realmente lograr esos equilibrios, ¿no?, entre poderes individuales y las dinámicas de una sociedad. Y también hay otro, ya que ellos están todo el tiempo hablando de Martí y casi enganchándole un criterio o una visión marxista a Martí, hay otro magnífico artículo que se llama La futura esclavitud de José Martí, donde él claramente se desmarca y plantea una opinión distinta a los enunciados del marxismo, ¿no? Pero al final, cuando uno ve estas dos visiones de Agramonte por una parte y de Martí, uno lo que está encontrando es que ambos buscan ese balance entre el individuo y el Estado, y un balance que realmente dé la posibilidad a que el ciudadano, a que los nacionales puedan desarrollar y el país progrese, se respete la ley. ¿Ustedes creen que es importante retomar toda esta proyección que tuvo esa Constitución del 40, la proyección que tuvo un Martí o un Agramonte, para realmente poner presión al régimen? Me parece que es un momento importante para poner presión al régimen y tratar de que el cubano pueda alar a su favor el momento que estamos viviendo. Cuando uno habla de Agramonte y habla de Martí y de cualquiera de los próceres de esa época, está hablando de las ideas liberales más avanzadas de aquel momento, de ideas democráticas, que Martí lo resume en esa expresión con todos. O sea, que eso es participación con todos y para el bien de todos. Y nosotros pues lo mantenemos, el gobierno lo mantiene en la Constitución actual como una declaración totalmente vacía, porque hay un partido que es el fundamental, y si tú no eres de ese partido, pues ya estás en condiciones de desventaja total. Y eso se manifiesta en todo. Incluso se reflejó hasta en la distribución de bienes en un momento determinado. Perdonen que me refiera otra vez al artículo 3. Cuando termina, plantea que es necesario no permitir que se derroque el régimen establecido por la Constitución mediante la lucha armada. Quienes derrocaron un orden establecido por la Constitución del 40 quieran ahora establecer que el orden que ellos quieren plantear
se defienda con las armas en la mano y que no pueda ser derrocado. Es irónico. O sea, el que agredió la Constitución anterior no quiere que le agredan la Constitución que él está haciendo en este momento. ¿Quién da las armas en un país donde las armas están estrictamente prohibidas y nadie tiene armas en la calle? O sea, si te están diciendo se puede defender este orden con las armas, es el ejército va a armar a una población de afines para que se lance sobre los otros desarmados y los extermine. Eso es lo que están diciendo, básicamente, porque tanto el socialismo cubano como todos aquellos socialismos de la Europa del Este que se desvanecieron como merengues, controlaron de manera brutal, o sea, con grandes penas, la posesión de armas por la población. En Cuba, respecto de la población anterior a 1959, la población de hoy no tiene arma ninguna, o sea, no hay cómo defender el sistema político establecido con armas si el ejército no abre sus almacenes y te da el arma a ti. Entonces, lo que están diciendo es sencillamente que lo que vamos a crear es un estado de destrucción de la facción que pueda ponernos en crisis en nuestro sistema. No, y que lo vamos a hacer a la fuerza, o sea, la vamos a defender a la fuerza. Claro. Tú puedes defender un orden establecido a la fuerza, pero la historia te enseña que muchos órdenes establecidos han sido derribados por sus propios errores, por sus propias deficiencias, y nadie lo ha defendido. En la Unión Soviética sucedió. 22 millones de militantes tenía el Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Y qué pasó? Ningún militante salió a defender el orden establecido. No. Al contrario, salieron a la calle a aprobar que se quitara ese orden establecido. Uno de los puntos que están acá, que también aparece en la Constitución del 40 como uno de los grandes temas y que por supuesto está muy relacionado con lo que estamos hablando, es con la libertad de opinión, expresión y prensa, ¿no? En este caso, ellos lanzan y dicen que reconocen y se respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Y también dice que se reconoce a los ciudadanos la libertad de prensa de conformidad a la ley. Pero aclara que los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus soportes, son propiedad socialista de todo el pueblo, lo que asegura su uso al servicio de toda la sociedad, y el Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social. Si leemos, por ejemplo, lo que apareció en la Constitución del 40, dice que toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio gráfico u oral de expresión, utilizando para ello cualesquiera o todos los procedimientos de difusión disponibles. O sea, evidentemente los dos enunciados marcan una gran diferencia. Y sobre todo, cuando nosotros vemos el enunciado que ellos están marcando ahora, tenemos que asociarlo con las leyes complementarias. ¿Y cuáles son las leyes complementarias? Bueno, tenemos hasta el colmo de esa famosa ley 88 o ley Mordaza, donde usted puede ser condenado hasta 20 años de prisión por propaganda enemiga. ¿Qué creen ustedes de este punto de la libertad de expresión y el tema sobre todo del uso de los medios de comunicación, que es algo que ahora mismo está en bastante polémica? La libertad de prensa es un conflicto para todo líder medianamente autoritario. El otro día yo veía una entrevista que le hacía el señor Correa, el expresidente ecuatoriano, al señor Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente brasileño, y no podían evitar hablar de la prensa, y no podían evitar criticar la prensa. Incluso Luis Ignacio Lula da Silva, que no se puede decir que fue un líder autoritario, como si lo fue Correa. O sea, Correa le creó una ley de medios en Ecuador extremadamente restrictiva para impedir que la prensa divulgara y diera información. No se puede decir lo mismo de Luis Ignacio Lula da Silva, o por lo menos no en la misma intensidad. Entonces, para un régimen como el castrista, el control de la información, yo siempre recuerdo algo. El cierre de los dos principales periódicos de la Cuba democrática, Prensa Libre y Diario de la Marina, fue mayo del 60. El conjunto de grandes confiscaciones es de octubre del 60. Antecedió en el ordenamiento castrista el fin de la libertad de expresión y de prensa a la expropiación y el fin de las libertades económicas. O sea, el control de la información está por encima de todo. Y lo estamos viendo ahora. El gobierno cubano hace unos años, de hecho todavía con Fidel Castro se hizo, empezó a dar una serie de libertades a la propiedad privada, sabemos que son minúsculas, y nunca ha dado la más mínima libertad a la libertad de prensa, de reunión o de divulgación de información. Entonces, ¿que lo va a dar ahora? No, no lo va a dar. Va a seguir impidiéndolo. No va a haber ley de prensa en Cuba. O sea, eso lo están pidiendo los periodistas hace tiempo, en un término medio ahí, en un borderline del progresismo y la reacción. Pero no va a haber ley de prensa en Cuba. No van a hacer ninguna ley de prensa porque sería dejar en evidencia
el autoritarismo castrista. Eso se va a quedar en la vaguedad que ha tenido siempre y en la vaguedad que está planteando ahí. De hecho, en estos días también está se ha desatado alguna protesta de algunos artistas, sobre todo artistas independientes, con este famoso decreto ley 349, que lo que está haciendo es coartando o poniendo freno a espacios que se han venido creando dentro de toda esta independencia, de algunos espacios privados, y ahí han empezado a ocurrir quizás algunas exposiciones, conciertos, eventos, pero minúsculos, pequeños, pero empiezan a ocurrir y el régimen ya está poniéndole el parche y frenando completamente esto. Dima o Fernando, nada más que ellos lo hablen, pero yo solo quiero recordar que cuando Dimas habló ahorita la frase de Martí que decía con todos y para el bien de todos, me estaba acordando de la obra Luis Manuel Otero Alcántara que se llama Con todos y para el bien de unos cuantos, donde lo que está haciendo es poniendo en evidencia el funcionamiento del hotel Manzana Kempinski, donde una noche ahí en esa habitación vale $500 y el salario mínimo de Cuba es $9. El problema es que el sistema totalitario es el enemigo número uno de las libertades, incluyendo la libertad de prensa, que es la más completa de las libertades. Y la experiencia del movimiento revolucionario cubano, que hizo uso de una libertad de prensa muy amplia que había en la época para llegar al poder. Naturalmente que si ya en mis aspiraciones está montar un sistema totalitario, esas escaleras que me sirvieron para subir al castillo, yo tengo que derribarlas para que más nadie suba por ahí. Y eso es lo que responde a la eliminación de la sociedad civil en los años 59, 60 y 61, y entre ellos la eliminación de todos los medios de prensa existentes. Y entonces, ¿qué es lo que quedó? La radio quedó controlada, la televisión controlada por el Estado, el cine controlado por el Estado y la prensa escrita quedó solamente El Mundo, que desapareció más tarde, pero Revolución del 26 de julio y el periódico hoy del Partido Comunista después se unen y se convierten en esa prensa que tenemos hoy que se llama Granma. Y se acabó la libertad de prensa. Entonces esa es la esencia del problema. Todo lo demás que está ocurriendo ahora es el intento de mantener ese sistema. Mira, hay una realidad y es la siguiente. En el sector artístico, ya que se tocó el tema de lo que se está tratando ahora de hacer con toda una serie de artistas que participan en lugares que son privados, y ahí es donde se ataca, de establecer que tienen que ser contratados a través del Ministerio de Cultura, que tienen que estar registrados en el Ministerio de Cultura, etcétera. Eso se ve también que es una preocupación que tiene el régimen con todos estos artistas independientes, que en definitiva no son disidentes, simplemente son artistas independientes que desarrollan su iniciativa. Sucede en la parte cinematográfica. Últimamente hay una gran cantidad de autores, directores, artistas, etcétera, que están haciendo películas independientes. ¿Por qué? Porque la tecnología actual se los permite, no es tan cara y eso se le está yendo de las manos. Se les ha ido de las manos. Cuando han hecho un concurso, un festival de cine independiente, Fernando Pérez tuvo que renunciar al festival ese porque le querían censurar tanto lo que presentaban los nuevos cineastas que dijo, no lo acepto. Y las mejores películas que se están haciendo en Cuba, las más interesantes, son las que hace el cine independiente. De hecho, hay una cosa curiosa, Fernando, en este tema de este texto que están ellos lanzando. En la mayoría de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, de asociación, ellos quitaron aquella famosa coletilla de los intereses de la sociedad socialista. O sea, ellos trataron de evitar eso y lo remitieron a las leyes que regulan esas expresiones. Pero en el caso de la expresión artística, sí lo mantienen. En el artículo 95, inciso H, sí dice, la creación artística es libre y en su contenido respeta los valores de la sociedad socialista cubana. O sea, curiosamente, en el tema del arte, ellos sí dejaron la coletilla. Y me parece que tiene mucho que ver con lo que estás hablando, de que ya ellos sienten de que la realización de todo, de la obra, cada vez está más al alcance de las personas y entonces necesitan poner esta censura en el orden constitucional. O sea, ni siquiera ya lo están remitiendo a las leyes complementarias, sino que en el propio orden constitucional están planteando la censura. Sí. Otro de los puntos muy importantes es el relacionado con la libertad de reunión, manifestación y asociación. Y esto también remito a la cuestión de las leyes complementarias. Aunque también me gustaría mencionar
lo que está apareciendo como método de comparación en la Constitución del 40. En la Constitución del 40 tenemos en el artículo 37, dice, los habitantes de la República tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, y el de desfilar y asociarse para todos los fines lícitos de la vida, conforme a las normas legales correspondientes, sin más limitaciones que la indispensable para asegurar el orden público. O sea, como vemos siempre la gran diferencia que hay entre los enunciados de esta Constitución con el texto que está lanzando el régimen, es que en este caso los enunciados son muy simples y muy claros. En este otro caso ellos siempre buscan los vericuetos para al final, como sabemos, dejarlo de lado, ¿no? En el tema de la libertad de reunión, manifestación y asociación, en Cuba de hecho no existe una ley que reglamente lo que son las manifestaciones públicas. O sea, porque las manifestaciones públicas están controladas por el régimen, por el partido, y no existen esas manifestaciones independientes. El caso de la ley de asociación, ni hablar. La ley de asociación actual que tiene el régimen, lo que usa como ley, es realmente un reglamento que es una camisa de fuerza completamente, donde se permite, y en el programa anterior lo mencionábamos, una sola organización que cumpla un X fin. Pero por supuesto, da la casualidad que esa organización pertenece a ellos y entonces no puede haber ninguna otra. ¿Cómo ustedes ven este tema de la libertad de reunión, manifestación en este momento? La forma en que el régimen se está manejando, nosotros desde la oposición, el periodismo independiente, de Ciudadanos Libres, estamos viendo que cada vez son mayores las violaciones que se están cometiendo en cuanto a la posibilidad de reuniones independientes que no sean monitoreadas o dirigidas por ellos. ¿Cómo ustedes ven? Mira, hay una cosa que es llamativa. Inclusive, cuando se plantea ahora la discusión por los ciudadanos del contenido del proyecto, está establecido ese control. Han preparado unos dúos del partido y de la OJC que son los que deben dirigir en los diferentes lugares, inclusive hasta en la cuadra donde está el comité tuyo, dirigir y llevar a cabo estas reuniones. O sea, el partido y la OJC va a controlar también la discusión del proyecto de constitución en la masa. Se trata de la diferencia entre totalitarismo y democracia. Ese es, o sea, en cualquier punto de esto que uno analiza va a parar a eso. Si solamente yo permito constitucionalmente un partido político y yo creo un conjunto de organizaciones que son eslabones por la cual yo transmito mis orientaciones hacia abajo, pues naturalmente que no te puedo permitir que más nadie se incorpore mediante ninguna ley de asociaciones, aunque exista la ley. Nosotros cuando creamos la corriente socialista en 1992, lo primero que se hizo fue presentar el documento al registro de asociaciones. Ya la corriente socialista no existe y todavía estamos esperando la respuesta. Y es un absurdo tan grande porque un país donde incluso la del 40, había infinidad de partidos, pero bueno, grandes que pudieron acumular votos para ir ahí, llegaron 9 partidos políticos. ¿Cómo un país que se desarrollaba de esa forma, tú puedes explicar que a partir de un momento, un corte, ya desaparecen todas esas ideas, todos esos criterios y hay una opinión común? Eso es un absurdo. En Cuba, por ejemplo, existen 2 organizaciones en el ordenamiento, en el tema del funcionamiento jurídico, 2 organizaciones que se dicen de la sociedad civil, pero son esa sociedad civil que ahora en Perú incluso no aceptaron algunas, porque dijeron, no, esto no es la sociedad civil, o sea, acepta el predominio del Partido Comunista, puede ser modificado su reglamento por los ministerios, o sea, esto no es sociedad civil. Estas 2 organizaciones jurídicas del mundo jurídico son la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Organización de Bufetes Colectivos. Ha habido 2 organizaciones de la sociedad civil que han tratado de obtener el reconocimiento de la ley de asociaciones, que yo conozco, de consultoría jurídica, de que yo conozco esos casos, que son Cubalex y Asociación Jurídica Cubana. Incluso la Asociación Jurídica Cubana llegó tan lejos como llevar a juicio a la ministra de Justicia que ahora acaba de salir, a María Esther Reus. ¿Y qué les dijeron? Les dijeron, basándose en la ley de asociaciones, no, es que las funciones que ustedes quieren cumplir ya las cumplen la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Porque la ley de asociaciones dice que si la función que tú quieres realizar como asociación ya la realiza alguna asociación, entonces tu asociación no procede. Con eso restringe absolutamente cualquier posibilidad.
Pero después, lo que hemos dicho siempre cuando hablamos de Cuba, o sea, no es solamente lo que dice la norma avieso, lo avieso de la norma, es después lo avieso de la práctica. Porque, por ejemplo, Asociación Jurídica Cubana y Cubalex, los dos hacían asesoría gratuita. Y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos no hace asesoría gratuita. Y entonces por ahí podían colarse en lo que la norma decía que se podía hacer. Pero sencillamente, Cubalex sabemos lo que hablando también que una de las cosas, por ejemplo, que dice la organización esta de Nacional de Bufetes Colectivos es que tanto el Ministerio de Justicia como el Poder Popular pueden supervisar el funcionamiento de ella. Y el Poder Popular, una de las cosas que supervisa es coadyuvar con el Ministerio de Justicia para que el personal ajuste su actuación a la legalidad socialista. O sea, evidentemente cualquier organización independiente, como es el caso de la asociación o Cubalex, que busque dar información real, no se va a ajustar a esta cuestión de índole o de carácter o de ideología socialista, y por eso, por supuesto, no van a permitir que se cree ningún tipo de y yo no quisiera que pasara este momento, Antonio, esta oportunidad que tenemos de decir algo cuando hablamos de la organización de bufetes colectivos. La ley de bufetes colectivos, creo que es del año 73, estoy casi seguro, eliminó el ejercicio privado de la abogacía. Con la eliminación del ejercicio privado de la abogacía se le da un golpe tan grande al ejercicio de las garantías de los derechos del ciudadano que es brutal. Y ahí el tema que hablábamos de la igualdad ante la ley también. El ejercicio privado de la abogacía tendría que reinstrumentarse en Cuba. ¿Por qué? Por una cuestión práctica. Cuando el abogado que existe solamente, no es que no exista un abogado a expensas del Estado, cuando el abogado que existe es solamente a expensas del Estado, ese abogado no sale a buscar clientes, ese abogado no lo tiene como motivación buscar clientes. El ejercicio privado de la abogacía es donde el abogado sí le interesa buscar el cliente y ahí realiza una labor de educación, porque él va a donde tú estás y te explica cómo un derecho tuyo fue vulnerado. Y el otro problema que hace entonces el abogado a expensas de la organización de bufetes colectivos es que el Estado se convierte en patrón, compadre. El Estado se convierte en el patrón. Ese abogado no va a ir contra el Estado, porque el Estado le paga. Es natural, es normal, es una relación normal de dependencia. Ahí, Boris, cuando hablábamos al principio de la igualdad ante la ley, que tiene que ver con la impartición de justicia, es evidente que lo que tienes es un Frankenstein, claro, donde tú partes desde el control de los jueces que tienen que reportar al Consejo de Estado, o sea, ese tribunal que tiene que reportar al Consejo de Estado. Después viene con el defensor directo que tú tendrías, que es el abogado que tiene que estar asociado a la organización de bufetes colectivos, que tiene este reglamento completamente atornillado por el Ministerio de Justicia y el Poder Popular. O sea que cuando uno ve, y es por eso que ha sido el enfoque del programa de hoy, no solamente nos podemos quedar con las aberraciones que vemos en este texto que ellos están lanzando, sino con lo que se deriva y todo el conjunto de leyes que vienen a supuestamente sustentar esto, claro, donde vemos que esas violaciones están completamente plasmadas en blanco y negro. Cuba ha carecido hace 50 o 60 años para acá y sigue careciendo de verdaderas instituciones cívicas y jurídicas que le puedan servir a la población. Y eso explica que en Cuba, como yo digo siempre, hay cubanos, pero no hay ciudadanos. Falta el ciudadano. El ciudadano es ese ente de derecho que no existe en nuestro país. Y sobre todo, y yo veo esto, Dimas, que principalmente ocurre porque no hay ningún tipo de sistema de representatividad. O sea, tienes como hablamos ahorita, una supremacía, en este caso representada en el Partido Comunista y en una élite muy reducida, que ni siquiera es todo el Partido Comunista, sino un grupo muy pequeño. Y a partir de eso se deriva todo un sistema que no permite que el ciudadano pueda, en lo más mínimo, buscar a su representante. Bueno, mira, el tema electoral también merece una dedicación exclusiva. Yo solamente te voy a hablar del supuesto Consejo Electoral Nacional que ellos están creando. O sea, finalmente ha sido una demanda de la sociedad civil en general por muchos años, y lo fue en nosotros desde que fue una de las demandas básicas de la campaña Otro 18, que es la creación de un órgano electoral independiente y permanente. Ellos están creando un órgano electoral ahora que va a ser permanente, es el Consejo Electoral Nacional. Sin embargo, ¿cuáles son los problemas que yo veo en el enunciado? Ya la ley electoral lo definirá mucho mejor. Uno, es que subordina con el artículo 208, subordina el Consejo Electoral Nacional a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y si quisieran estudiar un poquitico nada más, si quisieran meterle cabeza al asunto un poquitico o ser un poquito decentes en eso, sabrían que desde principios del siglo XX, en América Latina y en Europa,
comenzó a retirársele al Ejecutivo la organización y el control de los procesos electorales, porque era evidente que el Ejecutivo estaba parcializado, tenía intereses en la forma como se desarrollaban los procesos electorales. Hoy por hoy en América Latina, que es casi que vanguardia en el mundo respecto a órganos electorales, dudo que haya un solo, porque son muy diversos los órganos, muy diversas sus estructuras, sus funciones, o sea, no se puede hablar en absoluto, pero dudo que haya un solo órgano que tenga algún tipo de subordinación al Ejecutivo. Y otro problema es que este Consejo Electoral Nacional no parece que vaya a estar formado por magistrados ni por juristas. Y lo primero que tiene que tener un órgano electoral, que puede tener muchas funciones y pueden estar al margen del derecho esas funciones, pero lo primero que tiene que tener un órgano electoral son juristas, porque el problema electoral exige precisión técnica a la hora de dirimir algo, y porque la justicia electoral exige rapidez. Al contrario de la forma como se imparte justicia tradicionalmente, la justicia electoral exige rapidez, exige que sean 12 horas las decisiones, porque el resultado electoral tú no lo puedes demorar, porque entonces surge la desconfianza en la población. Y esta gente lo que está creando es un órgano subordinado a la Asamblea Nacional. Le dicen que va a ser autónomo, pero es una autonomía nominal. Pero ahí está, Boris, yo creo que por eso ellos usaban, y lo lanzaron creo que en el preámbulo, aquello de Estado Socialista de Derecho, que es un total invento, porque al final ellos no conciben por ninguna parte la separación de poderes, que es lo que lleva el Estado de Derecho concebido desde la democracia liberal. Entonces, en ese sentido, ninguno de estos otros poderes o comisiones, o como ellos le llamen, realmente tienen ninguna independencia. Los tribunales no tienen independencia, este consejo no tendría ninguna independencia, y habría que ver cuando ellos lancen eso que llaman ley electoral, que también es otra extravagancia de ellos, porque definitivamente mientras se mantengan las famosas comisiones de candidatura siendo quienes manejan las propuestas, y no los grupos políticos y no los grupos de la sociedad, incluso independientes, sino estas organizaciones de masa que son las que supuestamente están detrás. Mientras eso se mantenga presente, pues en Cuba no se puede hablar de elecciones. No hay elecciones en Cuba. Manteniendo el carácter comparativo con la Constitución del 40, establecía en la Constitución del 40 el Tribunal Superior Electoral y se ponía a la cabeza de ese tipo de tribunales en toda América Latina, y fue una influencia para las legislaciones electorales de América Latina en las décadas siguientes. Y el Tribunal Superior Electoral sí era independiente, y sus veredictos finales, el ciudadano no podía apelarlos en otro lugar que no fuera el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, que esa también es otra película. Bueno, Dimas, algo para ir cerrando. No tiene nada que ver la Constitución del 76 ni lo que se está redactando ahora con la historia constitucional de Cuba, que desde Guaymaro reconocía la división de los poderes. Es una negación de la historia cubana, sencillamente. Fernando. Lo que se ha hecho es una involución, prácticamente. Nosotros alcanzamos una cúspide con la Constitución de 1940 y después con la del 76, con las reformas que se le hizo, y con esta, pues simplemente seguimos cayendo en el abismo. 80 años. Hemos perdido prácticamente todo el aval constitucional que tenía Cuba y que teníamos los cubanos. O sea, que se ha perdido toda esa riqueza constitucional que como pueblo nosotros habíamos acumulado. Boris, para cerrar. No, eso que me dice, solamente eso que me dice, me recuerda una anécdota que todos los que hemos estado metidos en una celda por un ratico siquiera, la hemos escuchado. O sea, muchas personas dentro de las celdas te dicen, no, yo estoy condenado de una manera, cuando te haces cuenta te das cuenta que es una brutalidad tremenda por la que están en la celda, y sin embargo te dicen, como son absolutos ignorantes y no tienen esos abogados que quieren defender, te dicen, no, pero me han dicho que mejor no reclame. Porque el hombre está reducido a la mínima expresión. Pero Boris, es un resultado de la práctica, porque hay veces tú te encuentras supuestos abogados defensores que, como dice la película aquella mexicana, no me defiendas, compadre, ¿no? Entonces, yo creo que el tema que tocaba Dimas de la ruptura y la involución, y el que tocaba Fernando y que tocábamos acá, de lo que es la historia constitucional, de lo que es el pensamiento también, porque cuando mencionábamos esta visión de Agramonte o de Martí, nos muestra que realmente en Cuba hay una tremenda involución. Creo que ojalá vamos a ver la posibilidad de que se pueda distribuir lo más posible estos programas, que se puedan ver, para que la gente entienda que estamos en un momento de todas formas crucial, donde el régimen está tratando de implantar un paquete entero que va a ser una gran camisa de fuerza, y que está en las manos también de las personas empezar a hablar más claro, protestar, manifestar abiertamente lo que creen, para tratar de alguna forma de evitar que este declive que hasta ahora parece sin fondo se pueda detener. Entonces, muchas gracias por ver este segundo programa,
y nos vemos en un tercero para seguir tocando algunos temas tan importantes como el de la propiedad, algo que ahora mismo en Cuba es de extrema polémica y que el ciudadano sí se está sintiendo afectado y tratando de recuperar al menos un pequeño espacio. Gracias y nos vemos en un próximo tema.